Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y quiero darle las gracias al pastor Franklin por invitarme a venir y compartir con todos ustedes. Algunos de ustedes tal vez se pregunten, bueno, ¿por qué esta es una sesión pregrabada? La verdad es que no hablo español, pero hoy en día tenemos tecnología que me permite grabar previamente en inglés y luego traducirlo al español para que así pueda compartir con ustedes. Se entiende en su mayoría. Por favor, ténganme paciencia con esto mientras avanzamos esta noche. Mi objetivo y meta es asegurarme de que no sea confuso, y que para aquellos de ustedes que no han predicado mucho antes, tengan la oportunidad de ser equipados de una manera que puedan comenzar a predicar de inmediato. Hablando con el pastor Franklin y con varias personas más, me parece que ustedes tendrán oportunidades de predicar y ministrar a la gente al final de esta conferencia. Así que mi oración es que puedan llevarse algo de hoy, de esta noche, mejor dicho, de esta noche, y que estén preparados para compartir el Evangelio, para hablar de cómo Cristo se ha convertido en su Redentor y cómo la gracia los ha inundado, para que así puedan ir y compartir esa gracia con otros. Y detrás de mí pueden ver este mapa de ruta. Tomará un tiempo ir de un lugar a otro. Hay mucho más ahí de lo que vamos a discutir, pero estoy emocionado de hablar sobre lo que sí tenemos. Así que vamos a orar juntos. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad de estar con aquellos que aman a Cristo, aquellos que tienen el deseo de hacer su nombre famoso entre las naciones e incluso aquí en la República Dominicana. Señor, te pido que cubras esta noche, que cubras esta conversación, que cubras esta conferencia de una manera que sirva para engrandecer tu nombre. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, estoy seguro de que algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿quién es este tipo? Y mi nombre es Doctor Andrew Kluchek, y he estado sirviendo en el campo misionero por unos 16, 17 años ya, principalmente en Haití, en los Estados Unidos, y en los últimos 5 meses aquí en la República Dominicana. Y tengo que decir que he sido inmensamente bendecido porque a los 16 años pude involucrarme en misiones. Y algunos de ustedes quizás han estado involucrados en el ministerio desde muy jóvenes. Hay muchas bendiciones que vienen con eso, y puedes adquirir experiencia y sabiduría. Y oro para que uses eso para hacer cosas que gente de tu edad normalmente no podría hacer. Y, tú sabes, parte de eso puede ser participar en escuelas bíblicas de verano, campamentos educativos. Y, tú sabes, en el futuro, eso hasta podría convertirse en una formación profesional para ayudar a otros creyentes a ser mejores traductores, para ustedes los extranjeros o para los hermanos creyentes aquí en la República Dominicana. Puede ser cuando vayas al extranjero y hagas lo mismo, o en educación, o en liderazgo, o mentoría. Y esas son cosas que he tenido la bendición de hacer. Y para aquellos de ustedes que no estuvieron en el campo desde jóvenes, lo bueno es que tienen un mundo de conocimientos que se pueden aprovechar. Y me estoy adelantando un poco, porque la semana que viene vamos a estar hablando de misiones, cómo se ve eso y cómo Dios puede usar talentos y dones para muchísimas cosas. Así que lo voy a dejar ahí. Pero supongo que les cuento un poco más sobre mí y mi familia. Aquí hay una foto. Y como pueden ver ahí, esa es mi hermosa esposa. Su nombre es Dawn, como el amanecer. Y por eso me gusta decir que ella es un amanecer que me saca una sonrisa todos los días. Sin ella, yo diría que nuestra capacidad de ministrar aquí en la República Dominicana sería casi nula. Y no solo me ayuda a lograr el ministerio, sino que también ministra a nuestros hijos. Y es una excelente anfitriona, así que quizás algún día alguno de ustedes tenga la oportunidad de recibir la hospitalidad que ella brinda, ya que esperamos hacer cosas con su iglesia y comunidad más adelante en el futuro. Entonces, vamos a ver aquí.
el mayor de ellos. El que está al lado izquierdo mío o al derecho de ustedes si están mirando la pantalla es Latin. Él tiene 3 años y le encanta Paw Patrol. También le fascina andar en bicicleta por todos lados. Y entonces los otros dos, el que está en el medio y el que mi esposa está cargando, son gemelos. No lo creerían porque uno es mucho más grande que el otro. No son gemelos idénticos. Pero les diría que ellos se comportan como gemelos. Siempre se juntan para meterse en algún lío. Y de alguna manera logran involucrar a su hermano mayor también. Y no sé si se fijan en la foto, pero ya me están saliendo algunas canas y casi me dan infartos. De verdad le pido mucho al Señor que me dé gracia, para que no me dé un infarto temprano. Por ejemplo, les encanta creerse superhéroes y tirarse del mueble, y de verdad no vale la pena todo el estrés que ellos nos ponen en la vida. Así que estamos orando constantemente para que Dios los mantenga fuera del hospital. Pero para los que son padres, seguro ya saben, los varones son varones y les gusta jugar fuerte. Así que si se acuerdan de nosotros, oren por nosotros, por nuestros muchachitos. Y de nuevo, estamos haciendo lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos aquí en República Dominicana. Y todos seguimos aprendiendo español. Así que tanto Don como yo vamos a estar trabajando bien duro para lograr eso. Ya no necesitamos hablar más de mí. En verdad quiero hablar de otra cosa. Y mientras miramos esta pintura, me gustaría que simplemente observes la escena, que la contemples. Y voy a contar una historia, y quiero que te imagines a ti mismo como el personaje principal de esa historia. Entonces, un día, tu pastor local te pide que empieces a participar en la iglesia dirigiendo una clase de escuela dominical. Puedes decir que sí, y todo sale muy bien. Después de un tiempo, él te pregunta si estarías dispuesto a predicar en su lugar si él se va de vacaciones o si se enferma. Eso te pone un poco nervioso, pero aceptas a regañadientes porque es incómodo y te saca de tu zona de confort. Y tú sabes que eso es lo que Dios quiere que hagas, que sigas creciendo. Poco después de esa conversación con el pastor, llega una tormenta. Y solo los que viven cerca de la iglesia pueden llegar por las inundaciones. Solo hay como 7 u 8 personas sentadas en las sillas. Y tu pastor, él no llegó, no aparece por ningún lado. Y eres tú quien tiene que dar el sermón. Y justo cuando va subiendo al púlpito, un joven entra al edificio y se sienta. Otro más, otro más. Esta situación cada vez se pone mejor y mejor. Pero ahora has tenido la oportunidad de hablar y se te está dando la oportunidad de hablar con la verdad en la vida de los demás. Y, o sea, personalmente, para mí, mientras veo esto y comparto esta historia, también me pondría ansioso y nervioso. Y he tenido oportunidades de hablar frente a personas que son de otra etnia diferente a la mía. He tenido la oportunidad de hablarle a personas que son mucho más educadas que yo. Y yo diría que esto probablemente me haría sentir bien incómodo. Ahora, hay algo que debes notar sobre esta foto. Gracias. Esta es una historia real que pasó hace muchísimos años. Y el que estaba en el púlpito era un hombre que hacía zapatos. Él no estaba supuesto a predicar ese día. Y aún así, él eligió probablemente lo que fue su devocional esa mañana, que era Isaías, capítulo 45, versículo 22. Y esto es lo que dice. Dice, miren a mí y serán salvos, todos los confines de la tierra. Y tú, como se ha dicho en la historia, él se tropezó durante el sermón. Sin embargo, ese era justamente el mensaje que necesitaba el joven que entró por la puerta de la iglesia ese día. ¿Y te imaginas quién era? Ese era Charles Spurgeon, uno de los predicadores más famosos, si no el más famoso, de toda la historia moderna.
Y fue en ese momento que Charles Spurgeon, siendo un joven de 15 años, se dio cuenta de que estaba tratando de ganarse la gracia en vez de recibirla. Y él dijo, wow, ahora lo entiendo. Es por gracia que he sido salvo por medio de la fe. Y quiero que sepas que puede haber días y momentos, o incluso puede ser ahora mismo, en los que no te sientas preparado o tengas miedo. Ser la persona que se para delante de los demás para predicar y decir la verdad de Jesús. Pero ahí está lo bonito de todo esto. El Espíritu Santo es quien tiene el poder. Y tú tienes el privilegio de ser el vaso a través del cual el Espíritu Santo comparte la verdad. Y tú sabes, este sermón de esta persona que hace zapatos fue tan impactante que pudo sembrar una semilla. Fue puesta en su corazón para que pudiera crecer y volverse algo enorme y ser un verdadero motor y agitador del reino que, tú sabes, los ángeles están celebrando. Él, estoy seguro, también puede celebrar en el cielo, por su fidelidad, aunque fuera incómodo. Así que solo quiero que sepas que Dios usa a los que están dispuestos, no a los calificados. Ahora, antes de meternos en más cosas sobre la predicación, hay algunos términos que te recomendaría que revisemos juntos antes de profundizar más. Principalmente porque, mira, déjame mover mi cabeza un poco para acá. Ahí está, para que puedas leerlo. Principalmente porque son palabras griegas, pero también son importantes para que las tengamos presentes cuando se trata de prepararnos para predicar, enseñar y compartir. Porque, de nuevo, queremos estar enfocados en Cristo. Queremos que todo apunte hacia arriba, no que esté centrado en nosotros mismos, en la cultura o en lo que sea popular en el momento. Así que vamos a leer algunos de estos términos clave, antes de meternos en lo que sigue esta noche. Entonces, exégesis es el significado o sacar el significado original de un texto basado en el contexto histórico y gramatical, en contraste con lo opuesto a eso, que es la eisegesis. Es el error de forzar opiniones personales o prejuicios culturales en un texto bíblico. Y entonces, hermenéutica es el estudio. Gracias, de los principios y métodos usados para interpretar las escrituras de manera precisa. Ahora, de nuevo, el contexto también es muy importante. El entorno histórico y textual de un pasaje es necesario para evitar distorsionar su significado. Ahora, sana doctrina. Aquí es donde queremos asegurarnos de que lo que enseñamos se mantenga sano y sin corrupción para que produzca salud espiritual en la iglesia. Y la homilética es el arte y la ciencia de preparar y entregar un sermón público con efectividad. Ahora, hay algunas cosas que sí deben tomarse en cuenta cuando miramos las escrituras. Y Pablo dice algunas cosas sobre esto y hablaremos de eso más adelante. Pero charizo es la palabra que vamos a estar viendo aquí. Y es ser el heraldo. Y es proclamar como un oficial, entregando el mensaje del rey con autoridad. Y nosotros tenemos el privilegio de hacer esa proclamación, que es crigma. Y es el contenido central del Evangelio, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Así que ahora hemos cubierto algunos términos que son realmente importantes para esta noche. Vamos a hablar de algunos objetivos de aprendizaje que esperamos lograr aquí. Vamos a tener 3 objetivos principales y luego vamos a tener una aplicación al final. Así que vamos a repasar los primeros 3. El primer objetivo de esta noche es entender que la predicación es un mandato soberano y que hay una cadena de custodia divina al hacerlo.
Lo segundo sería dominar el método 131. Para que puedas organizar tus ideas con absoluta claridad bíblica y puedas interactuar con las personas en el futuro. Y el tercero es aprender a interceptar el corazón del oyente en la iglesia, en la calle, en los hogares y en tiempos de crisis. Y de lo que esto habla es que la predicación ocurre en todas partes. No solo sucede en un ambiente de iglesia. Puede pasar en la esquina, donde hay un colmado, y donde hay un mercado. Puede pasar mientras vas de puerta en puerta tocando, y hay una familia adentro dispuesta a abrirte la puerta y escuchar lo que tienes que decir. Todas estas cosas son muy importantes y tienes que estar preparado para hacerlo, para predicar o sea. Y ya, por último, cuando pasamos al cuarto punto, que es como, tú sabes, llegamos al final de discutir estos tres puntos. Entramos en el tema de usar herramientas que nos ayuden a ministrar con más fidelidad y a estar más involucrados, más introspectivos. Pensar más en lo que necesitamos hacer mientras nos preparamos para predicar y también cómo podemos pasar de enfocarnos y poner nuestro corazón bien delante del Señor, para así salir y tener un impacto en otros como vasos del Señor. Entonces, mientras entramos en el principio y la comprensión de la importancia y el valor de la predicación, necesitamos hablar de algo que se encuentra en Romanos, capítulo 10, versículos 11 al 17. Y esto es lo que Pablo escribe. Todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, y derrama sus riquezas sobre todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo, entonces, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Así que, al mirar esta diapositiva, podemos desglosarlo en este orden soberano e inquebrantable, que es: Cristo envía, y Él te envía a ti y a mí. Luego viene la predicación, y se nos ha dado la palabra para hablar. Y aquí es donde escuchamos esa palabra, charizo, esa palabra griega, donde no somos nosotros los que tenemos el mensaje original. No somos nosotros quienes estamos creando el mensaje original. Somos nosotros quienes tomamos el mensaje original del rey y lo entregamos con absoluta autoridad. Así que, de nuevo, esa palabra griega es charizo y es el llamado de un heraldo. Y eso es lo que llegamos a hacer cuando predicamos. Entonces, después de predicar, hay quienes escuchan y a través del Espíritu Santo y la siembra de semillas hay creencia. Y este es el proceso en el que podemos tener impacto con el Señor. Como sus siervos. Así que toma esto en cuenta cada vez que seas un eslabón. Nosotros no inventamos el mensaje, simplemente somos el mensajero. Y óyeme, venimos con poder, porque el Rey es el Rey de todas las cosas y de toda la eternidad. Ahora, mientras hablamos de ser un heraldo, vamos a enfocarnos en alguien que de verdad ha mostrado lo que significa ser un heraldo y, sinceramente, un heraldo supremo. Tú sabes, Jesús no hablaba por su propio poder, sino por la palabra de Dios. Su Padre fue quien nos reveló. Él no se reveló a sí mismo. Además, en Marcos capítulo 1, versículo 38. Después de hacer muchos milagros y enfrentarse a una multitud buscando sanidad física, Jesús dice,
vámonos a otro lugar, a las aldeas cercanas, para que también allá pueda predicar. Para eso he venido. Cristo deja claro que subordina la demanda popular de señales y milagros a la prioridad de proclamar el reino de Dios. Durante todo su ministerio en la tierra, Jesús demostró que el mayor milagro es la regeneración del alma a través de la palabra viva. Los principiantes, como tú y yo, debemos entender que cuando nos paramos a predicar, no es simplemente para llenar un horario o un espacio. Tenemos la oportunidad de caminar directamente en los pasos del fundador, el perfeccionador de nuestra fe, quien priorizó la revelación clara de la verdad por encima de su popularidad personal. Así que eso era lo que más le importaba, la obra de su Padre. Y ese es el asunto. Si Jesús es nuestro apoyo, si el supremo ejemplo actúa así como un heraldo, ¿no es ese el mejor ejemplo que podemos tener? Así que no tenemos que crear el mensaje original, sino que llevamos el mensaje original con poder. Ahora, hay algunas cosas que debemos hacer personalmente, como la preparación del corazón. Existe el querigma, que es el contenido central y fundamental del anuncio del Evangelio cristiano, específicamente la vida, muerte sustitutiva, resurrección y señorío de Jesucristo. Y al mirar estos dos versículos y tratar de imitar a Jesús, se nos da una gran responsabilidad de mantener el mensaje puro y preciso, tal como se usaría en un libro de leyes. Y, tú sabes, en 2 Timoteo, capítulo 4, eso es exactamente lo que Pablo está repitiendo y enfatizando. De verdad necesitamos mantenernos enfocados en lo que está ahí, los hechos, la verdad. Así que no tenemos que hacer un show de luces. No necesitamos tener una banda increíble ni palabras extravagantes. Más bien, mantén la verdad, la verdad. Hazlo sencillo para que todos puedan entender, porque puede parecer una locura para el mundo, pero es un tesoro profundo para los que tienen sed del agua de vida y han sido tocados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos preparar el corazón? En Esdras capítulo 7, versículo 10, esto es lo que dice. Esdras se había dedicado al estudio y cumplimiento de la ley del Señor y a enseñarla. Y creo que, como mencionamos antes, he tenido la oportunidad de servir en un ministerio. Mi esposa y yo esperamos abrir lo que se llama el Instituto Esdras, Escuela de Liderazgo. Y esto es algo que queremos, de verdad, de verdad, de verdad enfatizar, que es, perdón, no influenciar, sino enfatizar, que es. De verdad queremos tratar de replicar lo que hace Esdras aquí en este versículo en particular, que es, primero, él estudia. Él profundiza en la verdad del texto. Él realmente, de verdad, quiere entender lo que está pasando. Y luego, después de eso, lo lleva a una aplicación personal. Él lo pone en práctica. Lo hace de una manera que la gente a su alrededor nota una diferencia en él y empiezan a preguntar, bueno, ¿qué es lo que realmente está pasando? Quiero saber por qué tú eres diferente. Y por último, él va a las comunidades y a la gente que lo ha estado observando y les enseña. Y porque ya se está viendo fruto. Antes de enseñar, él practica lo que predica. Y de esa manera, como su corazón está preparado, puede tener mucho más impacto que si no lo estuviera. Simplemente aparecerse y no hacer nada más que decir palabras. La verdad es que Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede tomar a una persona de otra comunidad, como un misionero, y hacer que tenga impacto. Pero incluso hablando con misioneros, la mayoría te dirá, me tomó 5, 8 años realmente desarrollar una relación con esta gente. Hasta que ellos estuvieron listos para recibir al Espíritu Santo y recibir a Jesús. Así que eso es algo que debes tomar en cuenta mientras te preparas para predicar. Y es tan importante no solo entender que somos los heraldos,
y que no somos los que traemos el mensaje original, sino los que compartimos el mensaje con poder, pero también somos los que necesitamos tener el corazón correcto como heraldos al compartirlo, para que los que nos vean estén listos para ver y escuchar lo que tenemos para compartir. Y ahora vamos a tomar una pequeña pausa, probablemente de unos 5 minutos antes de entrar en la próxima sección. Así que vamos a entrar en el recorrido 1 a 3. Método 131, método estructural sobre la predicación. Pero vamos a tomar un pequeño descanso, a beber un poco de agua y luego volvemos a esto.